Bueno, pues para empezar, mi nombre es Sergio Delgado. Voy a acompañar, me vais a acompañar a mí también, durante 1 hora y media más o menos, o 2 horas, o 2 horas y media, 3, una cosa así. Ya veremos. Vamos a hablar un poco de historia del arte. Perdonad que esté un poco así descolocado, pero como sabéis, el proyecto de divulgación de las artes plásticas, Arte Activo, es una sesión al mes. Este mes vamos a hacer 2, a primero de mes, que es una excepción. Y por el mismo motivo lo estamos haciendo en esta sala, que es un poquito más pequeña, en vez del espacio mercado, que es la histórica. Los que llevéis más tiempo viniendo sabéis que ya dábamos las charlas aquí, con menos medios, teníamos peor pantalla, no teníamos audio. Crucemos los dedos que aguanten la batería, porque no he usado nunca este sistema aquí, así que no sé qué va a pasar, pero bueno. Y como os decía, pues esta charla viene con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que es la semana que viene, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me pidieron pues hacer un breve repaso sobre la mujer en la historia del arte, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Además, esta charla viene acompañada por una exposición en el espacio Mercado, que se inauguró ayer o antes de ayer, hoy es 4, el día 2, sobre los artistas de la Carpa, la Asociación de Artistas Plásticos de Getafe, que han montado una exposición donde hablan sobre la figura de la mujer en general. Cada artista pues, ha hecho su interpretación o su conclusión a través de las artes de la figura de la mujer. Estaba pensando que la figura, bueno, antes de eso, como veis aquí, todos los datos del programa en el que nos encontramos, por si alguien no lo conoce, Arte Activo, programa de divulgación de las artes plásticas en la historia del arte, para todo aquel curioso, sea iniciado o no, en él intentamos adaptar el lenguaje a todo esto, y como veis ya llevamos 12 años en esta actividad. Ahora estamos justo prácticamente en la mitad, bueno, más de la mitad, ya hemos pasado el Ecuador en este 2022. Y conlleva dos acciones, generalmente, menos esta, porque esta solo va a ser esta acción teórica. No va a haber mañana una actividad anexa, más que nada porque no hay huecos en la agenda, y Arte Activo tiene su actividad el día 25 de marzo, viernes, creo que es 25 o 24, no me acuerdo ahora, sobre Arco. Voy a dar una charla sobre cómo se encuentra el mercado internacional del arte contemporáneo desde una plataforma española como es Arco Madrid. Bueno, pues esto será a finales de marzo, y al día siguiente tendremos una visita a la Casa Encendida para ver el premio Generaciones. Pero eso es a finales. Esta actividad viene restringida solo a la actividad de hoy. Actividad en la que, como no hay taller, si luego me queréis interrumpir y queréis contar cosas o hacer un acto performativo o reivindicativo, lo que queráis, lo podéis hacer y me podéis interrumpir en cualquier momento sin ningún problema. Veo que hay más mujeres que hombres, me parece, ¿verdad? Sí. Pero no es porque sea el Día Internacional de la Mujer, es porque esto es la media habitual. No sé por qué será, pero sí, no está. El curso que viene cumplo 25 años en este ámbito de la docencia de las artes plásticas y la historia del arte. Es más frecuente ver a mujeres que a hombres. Lo digo porque la representatividad de la mujer en la historia, no solo en la historia del arte, está totalmente censurada. En algunos casos podríamos hablar de autocensura, pero fundamentalmente está censurada por la propia historia. Es decir, el hecho de que no haya en los libros de artes mujeres artistas no significa que no existieran, significa que no estaban reflejadas. De forma que, por ejemplo, yo este año en Arco Madrid, hablando con la Galería José de la Mano, es una galería española que tiene su sede en Madrid, que se dedica a la abstracción geométrica de los años 60 y 70 fundamentalmente, hicieron una selección de artistas no muy reconocidos de los 70, 80, dentro de la abstracción, y en general del arte vasco. Y entonces aparecieron, claro, nosotros conocemos a Oteiza, a Chillida, ¿verdad? Artistas de este calibre. Pero luego hay otros que quedan como Mendiburu, Rubén Bilbao, todos estos quedan ahí un poco difuminados. Son grandes artistas, pero estaban a la sombra de estos maestros. Y el galerista me decía: Sergio, hemos intentado buscar
mujeres artistas vascas de los años 70, 80, y no encontrábamos para un stand dedicado solo a una mujer artista. Hemos tenido que hacer un esfuerzo y nos dimos cuenta que, claro, existía la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Es decir, que no estamos hablando del siglo XIV, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurría? Que es que nos hemos dado cuenta que no tenía apenas cobertura. Y al final sí, encontramos a un artista que le hemos puesto obra, casi rebuscando y hablando con un montón de gente, y por supuesto que existe. No es que no haya, es que no han tenido cobertura durante mucho tiempo. Bueno, pues este es un tema absolutamente candente. De hecho, ahora, por ejemplo, pues sabéis que en el mundo de las artes, como acabo de decir, en el interés por las artes, ahora mismo aquí hay más mujeres que hombres. Esto pasa de forma radical, pero pasa en casi todos los ámbitos profesionales, si no iros a la universidad. Este año, el 60% de los artistas en Arco eran mujeres. Más de la mitad. Es decir, que existen y empiezan a tener presencia. Bueno, dicho todo esto, bueno, estoy interesante, ¿verdad? Y nosotros vamos a hablar precisamente de creí que se me había cortado la de la mujer en el arte. Fijaos, ahí tengo una fotografía de una de las grandes figuras de las artes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Elena Almeida. Luego hablaré de ella, pero la veis ahí, que aparece tapándose media cara, con ese color azul, ese azul que recuerda al azul Yves Klein, ¿verdad? De la pintura de la nueva objetividad de los años 60. Elena Almeida va a dedicar toda su vida a la fotografía y va a dedicar su vida fundamentalmente a autorretratarse, toda su obra. Y a partir de los años 70, su cara va a ir desapareciendo poco a poco. Es decir, cada vez va a estar tapada hasta que haya un momento que no se la va a ver, solo se la va a ver del cuello para abajo. Vestida de negro muchas veces, una mujer sufriente, una mujer que lo que va a hacer es denunciar la figura de la mujer doméstica, la mujer restringida a ese ámbito. Bueno, pues Elena Almeida, como buena artista del arte contemporáneo, lo que va a hacer es utilizar el soporte artístico para hablar de un problema que ha sufrido ella y ha sufrido la mujer de manera histórica. Y esto se va a repetir continuamente en el arte contemporáneo occidental. Mujeres artistas que utilizan el soporte artístico para hablar de estos problemas. ¿Lo veis? El arte, sabéis que el arte es fundamentalmente político, aunque no queramos. Es decir, los artistas lo que van a hacer es dar una opinión de lo que le ocurre alrededor a través de un lienzo, a través de una fotografía, a través de un grabado, a través de una escultura. Incluso aunque ellos no quieran. Los artistas que dicen que no, yo no tengo ninguna tendencia, yo no quiero mostrar nada, están mostrando. Porque incluso la apatía de no querer mostrar nada es un significado de algo que ocurre en el entorno. Cuando un grupo de artistas dice me quiero deslindar de lo que está pasando en mi época, estás dando presencia de que tu sociología o tu sociedad actual te ha empujado a no querer opinar. ¿Lo veis? O sea que no hay salida. Entonces cuando los artistas, ya sean hombres o mujeres, utilizan el medio, van a hablar de lo que les pasa. De una forma u otra. En el arte contemporáneo, por supuesto, en el arte clásico, hay un cliente que va a condicionar al artista y le va a decir, no, esto no lo puedes hacer porque yo te estoy pidiendo otra cosa. Pero en el arte contemporáneo, esa pseudo-libertad que genera el individualismo del artista como marca, no como estilo, va a generar que pueda opinar sobre todo. Y Elena Almeida es una de las mujeres que va a decir, voy a usar la fotografía, voy a usar mi presencia, pero no voy a usar mi personaje. Por eso mi cara va a ir desapareciendo. Bueno, empecé intenso, me parece, ¿no? Sí, es intenso. Bueno, pero dentro de esta reflexión de la mujer en la historia del arte, esta charla realmente son 2 conferencias en una. Aunque según la introducción que estoy dando, me estoy dando cuenta que son 3, pero bueno, iré descubriendo cosas a medida que avanzo. Fijaos, ¿por qué digo que son 2 en una? Porque voy a hablar un poco primero de la mujer como tema artístico. Y en una segunda parte hablaré de la mujer como ejecutora del arte. ¿Vale? Bueno, pero antes de eso, y al hilo, no sé si conocéis esta pieza que tengo detrás de mí. Algunos que estén un poco relacionados con el mundo de las artes, ¿verdad? Pues sí que el arte contemporáneo, el arte del siglo XX, o las posvanguardias, etcétera, sí que conocerán el famoso Ordinario de Marcel Duchamp.
esto que define muy bien el arte contemporáneo. Una obra de arte se define... ¿Cómo se define una obra de arte? En el arte contemporáneo, una obra de arte se define por su contenedor, por el sitio donde está. Es decir, podéis coger cualquier objeto, lo elaboréis de forma artesanal o no, y lo colocáis dentro, o lo subís a un pedestal y lo ponéis en una sala de arte y ya se ha convertido en una obra de arte. Esto es y diréis, no puede ser, entonces los artistas tienen mucho morro. Por supuesto que tienen mucho morro. Para eso son artistas. Dentro del arte contemporáneo hay un elemento que es el conceptualismo, la idea. Y la idea va a estar por encima de cualquier representación técnica. Otra cosa es que el artista, de forma libre, utilice medios técnicos. Puedo hacer una fotografía o puedo hacer un dibujo hiperrealista. ¿Lo ves? Eso va a ser elección del propio artista, pero el resultado final, si está puesto en una sala de arte, se convierte en una obra de arte. Puede ser mala o buena. ¿Bien? ¿Estáis de acuerdo? O así de gusto. Pero tienes que ser artista para crear eso y que sea arte. ¿Eso te hace No, artista? Bueno, Yo eso, por ejemplo, no lo veo arte. Alberto Greco, el artista que murió aquí en España bastante joven, de hecho, artista precursor de la performance en Argentina y en España, de hecho su suicidio fue una performance, incluso. Bueno. Alberto Greco decía que todo aquello que señale un artista se convierte en obra de arte. Piero Manzoni hizo unas piezas en las que soplaba unos globos y las vendía como aire de artista. Ellos mismos se pueden definir como artistas, pero Joseph Beuys, estoy dentro del arte conceptual, llega a decir que cualquier persona puede ser artista. Porque si vamos con la premisa que os acabo de decir ahora, si cogéis un objeto y lo sacáis de su contexto, como hace Marcel Duchamp, y lo ponéis encima de un pedestal en una sala expositiva, ya sois artistas porque habéis elaborado arte. Es decir, cualquiera, según Joseph Beuys, puede ser artista. Otra cosa es que luego digamos, muy bien, pero necesito que tengas un currículum para que yo me crea que tú eres artista. Esto pasa, ¿no? Pero pedirle el currículum a los hombres de las cavernas, o las mujeres de las cavernas, porque las obras de las cavernas no están firmadas, no sabemos si las hicieron hombres o mujeres, es como yo voy metiendo la pata continuamente. ¿Pero lo ves? Entonces yo me quedo un poco con lo de Joseph Beuys. Realmente todos somos artistas siempre que tengamos ese sentido de que nuestro desarrollo con ambición artística cumpla dos premisas. Esto sí que es opinión personal, pero está basado en Scott McCloud, cuando habla del arte invisible. Una de ellas es una acción que no sirva para reproducirse y una acción que no sirva para sobrevivir. Pensad en todas las cosas que hacéis que no sirven ni para reproducirse ni para sobrevivir. Sabéis muy pocas, ¿eh? Sabéis muy pocas. Porque la gente se peina, se viste, se pone guapo y tal, porque está pensando en el otro, posiblemente como buscando una relación que va a generar permanencia de la especie. Y muchas veces nos ponemos un abrigo no porque sea más bonito, sino porque hace frío, porque si no, te pones malo y a lo mejor te mueres. Estás haciendo cosas para sobrevivir o para reproducirte. Pero el ser humano es capaz de hacer cosas lúdicas. Cuando hacemos las cosas porque sí, si las hacemos además bien, somos artistas. Y entonces tú me tendrías que decir ahora, ¿y qué es hacer las cosas bien? Hacer las cosas bien es hacer que vosotros estéis totalmente satisfechos con lo que habéis hecho. Y esto ya entra en un terreno, me estoy metiendo en términos de filosofía, estamos en un terreno que roza la amoralidad, porque puede haber cosas que estén muy bien hechas, pero que sean malas. Un crimen perfecto, por ejemplo. Bueno, yo iba a hablar de la mujer. Perdón. Vamos a tener un día duro hoy, sí. No, pero por favor, preguntad. ¿Te ha quedado claro más o menos todo este desarrollo? Es decir, eres artista. Sí. Lo que no entendía es que si eso lo hace un artista y lo presenta, ya es arte, porque ya lo ha presentado un artista, o eso te hace artista. No. Si eso lo presento yo, Gombrich, si lo presenta ella con un reconocimiento, sí que es arte. Gombrich, para definir arte, dice: arte es lo que hacen los artistas. Entonces el problema, ¿quiénes son los artistas? Pues son estas personas que tienen la ambición de comunicación a través de una obra. Y ya está.
Entonces, cuando tú tienes esa intención, ya eres artista. Otra cosa es que tengas éxito o no tengas éxito. Muchas veces decimos, pues eso que ha hecho este señor lo hace cualquiera, lo podría haber hecho yo. Y la respuesta de este señor va a ser siempre, pues hazlo. Cuidado, hay que tener mucho valor a veces para hacer cierto tipo de cosas. Marcel Duchamp, y he puesto este ejemplo para hablar de la mujer en el arte, presenta en el 1917 una exposición, creo que es en Nueva York, este urinario, una exposición en la que era parte de la organización. Y una de las premisas es que cualquier artista, cualquier persona, podía presentar obras sin pasar ningún filtro de gestión, de comisionado. No había una selección de obra. Tú pagabas la cuota y podías poner lo que quisieras. Entonces, para dar una vuelta de tuerca a esa apertura de que es un artista, pues él llevó un urinario. Claro, cuando lo firma con ese seudónimo y lo pone encima de un pedestal en una sala de exposiciones, se lió parda. Porque la gente decía, pero este señor no se está tomando el pelo. Pero sin embargo el urinario ya no servía para hacer pis, porque estaba fuera de su contexto. Estaba en un contenedor que pertenece al ámbito artístico. Los críticos, después, 50 no más, 80 años después, en el siglo XX finales, se les hace una encuesta a los críticos más importantes de la historia del arte contemporáneo, preguntándole cuál es la pieza más importante del siglo XX. Y la mayoría vota que el urinario de Marcel Duchamp, porque va a ser originador de toda la representación artística del siglo XX. A partir del movimiento dadaísta, todo lo que va a pasar después, y ya digamos el arte conceptual posterior, va a depender de esta pieza. ¿Y por qué digo esto y estoy hablando de la mujer? Porque esta señora que tenemos aquí, Elsa von Freitag, que se me ha tapado, es una baronesa, que se me ha tapado el nombre, posiblemente fue la autora real de esta pieza. En todos los libros de arte dicen que fue Marcel Duchamp, el artista. Sin embargo, y si os fijáis, Marcel Duchamp en 1982 se descubren unas cartas escritas por Marcel Duchamp en las que dice que esa pieza se la regaló una amiga con el nombre Erlenmuth, que no es el nombre de Marcel Duchamp, es un seudónimo. Y de esas cartas se deduce que esta mujer que acabamos de ver ahora, esta baronesa, que pertenecía al movimiento Dada, le sugirió la idea y le dio el urinario como obra artística. ¿Por qué no haces esto? A ver qué pasa. La obra más importante del siglo XX, según los críticos, realmente fue sugerida por una mujer y por lo visto ella no fue capaz de presentarla porque era mujer. A Marcel Duchamp iban a tratar como artista por ser hombre, pero a ella la iban a tratar como loca por ser mujer. ¿Lo ves? A lo que voy es que realmente el término artista, el objetivo último es que no tuviéramos que hablar de hombres artistas, mujeres artistas. Yo cometo un error en esta charla, a mitad de la charla hablo de las mujeres artistas, y tendríamos que evitarlo, ¿verdad? Porque no decimos hombres artistas. El objetivo último sería evitarlo, pero ¿qué ha ocurrido? Que la historia ha obligado a no conocer este tipo de momentos. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Y cuando el italiano enlata los excrementos, claro. artista tremendo, ¿no? Claro. Pues escatológico total. Totalmente escatológico. Ten en cuenta que Salvador Dalí, cuando pinta el cuadro del juicio, que hay una mano gigante que apela a la masturbación con un tótem, en la parte inferior derecha hay una figura que tiene los pantalones cagados, asqueroso, y los miembros, André Breton y Poleroy y todos estos, se escandalizaron porque estaba el término de la escatología. Cuando Manzoni coge sus propias heces y las enlata y las vende, lo que está diciendo, te está diciendo cómo es la sociología del momento, porque lo curioso de esta anécdota, me estoy saliendo del tema, pero la cierro ahora enseguida, lo curioso de esta anécdota no es que él lo haga, es que hay gente que lo compra. Y no solo eso, sino que hay un señor que abre la lata y se encuentra que no están las heces, sino el vaciado, el yeso, y le denuncia por no haberle vendido mierda. Entonces, imaginaos cómo es la historia de la sociología contemporánea cuando un señor se va a ir a un juez y el juez va a decir, pero usted me está diciendo que está poniendo una reclamación
porque ha comprado mierda y le han engañado. Entonces, Manzoni consigue lo que quiere, que es evidenciar cómo está la sociedad a través de un chiste. Entonces, ¿qué es la obra artística? ¿El objeto o el debate que genera? ¿Lo veis? Bueno, pero Manzoni era chico, yo quiero hablar de chicas. Fijaos, la mujer como tema. Bueno, voy a empezar a hacer este repaso histórico, artístico. ¿Veis? Si yo hiciera muy bien esta conferencia, o yo considerase que estuviese muy bien, la podría considerar artista. Bueno, fijaos, la Venus de Libido. La mujer como tema artístico va a ser recurrente, la mujer como elemento, desde estoy hablando, 20.000 años antes de Cristo. Elemento totémico, elemento que lo que va a hacer es, no sabemos quién lo ha elaborado, no sabemos si ha sido un escultor o una escultora. Es una pieza mínima que mide 7 centímetros de tamaño, nada más. Y lo que está haciendo es una referencia precisamente a esa supervivencia de la especie, a esta mujer fértil. Fijaos que en esta pieza la cabeza, por ejemplo, desaparece. ¿Lo veis? No tiene rostro, mejor dicho. No tiene apenas manos, las manos son unas pequeñas formas encima del pecho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el pecho como ubre, como elemento amamantador. El abdomen, el vientre, como generador de la vida. ¿Lo veis? Fijaos en la forma de la vulva redondeada. Es decir, lo que están haciendo es utilizar la figura de la mujer como elemento fundamental para que perviva la especie, para que no desaparezca. Entonces, claro, la mujer aquí, lógicamente, va a ser el centro de atención neurálgico de esto que decía Mara Arza en una instalación del posible matriarcado original del ser humano. Pues posiblemente. Si avanzamos un poco más en el tiempo, nos vamos a encontrar otro tipo de mujeres, por ejemplo, Nefertiti. La veis aquí, representada. Claro, está Nefertiti, que tiene algo que nos sonará, que es un canon en el rostro. Fijaos en el cuello tan alargado, la textura de la cara tan bien pulida, la simetría de sus rasgos, los ojos, la nariz, la boca, es decir, es perfecta. Estas esculturas estaban hechas para preparar a la persona representada a la otra vida, ¿verdad? Y se presentaban con todo lujo de lujos. Es decir, es una persona poderosa que aparece absolutamente perfecta. Había un canon que simplificaba los rasgos. Sin embargo, es muy curioso, porque haciendo una especie de radiografía, las tomografías, se encontró que dentro de la figura había otra figura. De manera que, si nos fijamos, veis en la mandíbula, que es un poquito más ancha, la nariz un poco más ancha, no hay tanta simetría. Fijaos en la parte del cuello, como no es tan esbelta. Es decir, que lo que había fuera era simplemente una máscara de la figura original. Este término de la máscara se va a repetir mucho en la historia de la mujer, también en la historia del hombre. En la historia de la mujer, y ahora mismo, pues, es muy vigente, pues hay esa forma de cambiarse el físico para proyectar una imagen. ¿Os suena? Esto pasa a hombres y mujeres. Todos los que tenéis la fortuna de poder peinaros, estáis en esa clave. Todas las manipulaciones a través de la cirugía plástica están en esta clave, en búsqueda de un canon que proyecte una imagen que no es exactamente lo que somos. ¿Lo veis? Esto que llama Concha Jerez, la premia Velázquez del 2017, la autocensura. Vamos a proyectar una imagen. Esto pasa continuamente, ahora pasa muchísimo. Aquí la media edad está bien. Pero los que sean muy usuarios de Instagram, insisto que no lo digo yo tampoco, es parte del discurso de Concha Jerez, están en un término de la autocensura, porque cada vez que utilizamos este tipo de redes sociales, lo que está ocurriendo, como pasa en esta Nefertiti, en que queremos proyectar lo que queremos ser, no lo que somos. ¿Alguien se ha hecho una foto de Instagram recién levantado, con las ojeras ahí, mirándose en el espejo en el baño? ¿Verdad que no? ¿Lo ves? Pues este término de autocensura va a estar presente en la historia de la mujer, porque la mujer va a necesitar proyectar una imagen concreta, el hombre también, pero fundamentalmente la mujer, porque va a tener que defenderse de sus posibles o pseudo debilidades. Bueno, avanzo
Y sigo con mujeres representadas, ¿verdad? Tenemos aquí, en la Grecia helenística, a Praxíteles, terminando la Grecia clásica, empezando la Grecia helenística, con una forma de representación de la mujer que es muy interesante dentro del tema artístico, que es precisamente ese momento en el que se considera, lo que va a pasar luego con la cultura grecolatina, que la mujer va a representar, y lo que pasará después con el cristianismo, el arte erótico, que luego va a derivar en el pecado a través del desnudo. Entonces, ¿qué pasa con esta pieza? Que en la Grecia clásica y en la Grecia arcaica, bueno, en la helenística también, la perfección venía representada por el desnudo masculino. El atleta era la perfección, los dioses, ¿verdad? La mujer desnuda se consideraba que era un desnudo masculino incompleto, de forma que no era perfecta. Incluso a veces era hasta desagradable. Esta escultura que hace la Venus de Nido, lo que ocurre con esta escultura es que a Praxíteles, de que dijo Plinio que era capaz de convertir el mármol la carne en mármol, no al revés, el mármol en carne, lo que va a ocurrir con esta escultura es que los responsables de la isla de Nos van a encargarle una escultura a Praxíteles. Praxíteles, que tiene una novia que se llama Finei, de la que está muy enamorado, pues lo utiliza de modelo. Y entonces exagera, entre comillas, según Plinio, pues sus formas redondeadas. Va a ser bastante exuberante. Y cuando entrega la pieza a los responsables de la isla de Nos, se escandalizan. ¿Cómo se ha podido hacer una mujer desnuda para nosotros? No. Tuvo que hacer otra vestida. Dice, ¿y ahora qué hago con la desnuda? La isla de al lado, la isla de Nido, dijo, no te preocupes, nosotros nos quedamos con la primera, con la Venus de Nido. Y la ponen ahí en el centro de la ciudad para que se vea bien. A partir de ese momento, todos los barcos comerciales que pasan por las islas griegas de comercio hacen una pequeña escala en Nido para hacer su selfie. Es decir, para ver a la Venus de Nido. Y se considera que en ese momento es el comienzo, según los historiadores, del arte erótico. Y me hace gracia esto, porque estamos considerando de nuevo la figura de la mujer como el elemento de eros, de lo erótico. Esa relación que hay entre la Venus de Willendorf como la fertilidad. Claro, si no hubiese placer para conseguir la fertilidad ya nos hubiésemos extinguido, porque con lo perezosos que somos. Entonces, esa relación que hay, que lleva al eros, se va a focalizar en la figura de la mujer, no en la cultura grecolatina, que va a ser indistinta, pero sí que a medida que se va a ir avanzando en el tiempo, sí que vamos a ver figuras que van a utilizar la figura de la mujer para representar precisamente lo erótico. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí algunos de los ejemplos de la Grecia. Bueno, este ejemplo absolutamente reconocible, ¿no? La Venus de Milo, con todo lo que conlleva de elemento absolutamente exuberante y absolutamente presente, ¿verdad? Porque es una imagen que reconocemos todos. Bueno, avanzo un poco. Fijaos en la relación entre esta Venus de Milo, o avanzando bastante, esta relación entre el Renacimiento, ¿verdad? Esta forma que tenemos aquí con ese contraposto entre el hombro y las caderas, esta curva praxiteliana o serpentinata que hace que la figura parezca que está naciendo, esta Venus que nace de las aguas, donde los artistas en esta época empiezan a utilizar la figura de la mujer. Pero van a tener un problema, que desde el siglo I hasta el siglo XIII la representación tanto del hombre como de la mujer está prácticamente anulado, porque el cuerpo pertenece al pecado y la mujer es el origen del pecado, recordad, ¿no? La niebla, la manzana, etcétera, etcétera. Fijaos en la postura que utiliza Botticelli, que se está tapando. Esa apelación al pecado original, ¿no vais viendo? Pero al mismo tiempo, fijaos en la cara, como recuerda muchísimo al estatuario griego. Es en el Renacimiento, va a haber esa remontada, por decirlo de esta forma, a la representación griega praxiteliana, pero al mismo tiempo con toda la restricción que genera el cristianismo. ¿Lo veis, verdad? Avanzo un poco y figuras de mujer muy reconocibles. La conocéis, ¿verdad? ¿Qué problema tiene la Gioconda? El problema que tiene la Gioconda es que es tan reconocible
que ya ha perdido fuerza la imagen, ¿verdad? Ahora ya podía hablar de la ambigüedad de Leonardo a la hora de establecer la sonrisa, etcétera, etcétera, pero pierde fuerza. Pero no deja de ser un regalo, ¿no? Un regalo que encargado a Leonardo para la mujer de Giocondo, donde luego podemos tener infinidad de teorías, que si está embarazada, que si está enferma, que si tiene hepatitis, lo que queráis. Pero un elemento central, el retrato de una mujer. Avanza un poco el tiempo y recordáis esto que acabo de comentar de lo erótico, del eros, ¿verdad? Los cuadros para consumo personal. Fijaos, la Venus de Urbino, de Tiziano. ¿Para qué sirve este cuadro? Ahora está en la Galería Uffizi, me parece. ¿Sí? ¿Lo ponéis? Sí, lo habéis visto, ¿no? Tiziano, con todo lo que conlleva, el gran maestro de la pintura veneciana, ¿verdad? Con todas estas formas, este elemento de contraste, la forma que nos recuerda muchísimo al estatuario griego, ¿verdad? Porque de repente en este manierismo lo que va a desarrollar es este cuerpo marmóleo donde no hay ni vello de ningún tipo, es decir, es una escultura porque es un símbolo, en realidad no es una mujer. Esta figura es simplemente un manual de cómo tiene que ser una mujer de su tiempo. El duque de Urbino, que se va a casar con una chica joven, como suele ocurrir, le pide a Tiziano este cuadro, que estos cuadros tenían dos motivos. Uno, decorar salas privadas, por supuesto, para consumo personal. Es la única forma de ver cuerpos desnudos. Esto no estaba hecho para los museos. Y el otro es decirle a su mujer qué es lo que tiene que hacer en esta relación. Fijaos la cantidad de simbología que tenemos. ¿Veis ahí, por ejemplo, esas rosas que se caen de la mano? ¿Verdad? De pronto, esta figura, que es absolutamente fresca en cuanto a lo exuberante, ¿verdad? A la lofanía, tiene fecha de caducidad. ¿Veis ahí esas hojas que se van cayendo? Es decir, vas a ser mujer cuando me sirvas precisamente para deshacer una cama. Esa es tu función. Y no solo eso, sino como mujer además vas a ser fiel. El perro como símbolo de la fidelidad. ¿Lo veis? Sí. Y ya veremos lo que pasará cuando todas las hojas se hayan caído del árbol. Pero además te vas a encargar de la descendencia. Espero ser una niña ahí. Esta es tu función. Y por supuesto, gestionar las labores del hogar. Fijaos cómo este cuadro se convierte en un cuadro hecho por un hombre, por supuesto, que representa cuáles son las exigencias que tiene que tener una mujer perfecta. ¿Lo veis? De manera que, aparte de ser muy bello y muy sensual, tiene este elemento que nos marca perfectamente cómo era esa figura de la mujer. ¿Por qué no había mujeres artistas? Porque es que tenían muchas otras cosas que hacer. ¿Lo veis? Por ejemplo, en este otro cuadro, de nuevo, tenemos esta Venus recreándose ante la música, perdón. ¿Veis el músico, verdad? ¿Veis el músico cómo está tecleando este órgano y al mismo tiempo se distrae con la figura del perrillo que tenéis ahí, ¿verdad? Como si no hubiera nada alrededor. Claro, estos cuadros, por supuesto, son para consumo propio, no para estar expuestos. O con Guercino, Susana y los viejos. La mujer como objeto que observar, la estamos observando todo el rato ahora mismo, ¿verdad? Pero ahora estos viejos, estos jueces que la van a provocar y ante la negativa de Susana la van a acusar, además, si no es por la figura de Daniel que la va a defender y ella se va a librar de todo este problema, pero vemos la actitud del cuadro. Ellos en un absoluto dinamismo, estos ancianos, que están activados por la presencia, activados totalmente por la presencia de la mujer, que parece ajena a lo que está pasando, como si no supiera que está ahí. Luego vemos una representación de Susana y los viejos mucho más interesante. ¿Lo veis? La mujer como objeto a contemplar. Fijaos en Rembrandt, esta Bethsabe con la carta de David en la mano, ¿no? Le están lavando los pies. La única ventaja en este elemento contemplativo, aquí
Rembrandt nos convierte en los viejos de Bercino, que se usan en los viejos, porque ella es ajena a nosotros, la mujer también. Nosotros parece que estamos en una estancia no presente. Es decir, vemos la figura como si estuviésemos escondidos, como si fuésemos voyeurs, como la pintura Navi. ¿Lo veis? Con la diferencia que Rembrandt, fijaos aquí, en Tiziano, utiliza cuerpos más parecidos a los cuerpos naturales. ¿Lo vais viendo? Ese canon escultórico de la figura, de repente, pues aparece con elementos de desproporción canónica, es decir, con elementos flácidos, de cansancio, de lo que sea. ¿Lo veis? La expresión y la forma del cuerpo. Es decir, Rembrandt sí que va a utilizar la figura de la mujer, igual que va a hacer la figura del hombre también, pero como elementos naturales, elementos más mundanos. O más mujeres. ¿Qué les pasa a estas mujeres de aquí? Pues de momento es una excepción en el rato que llevo hablando, porque están vestidas. Para empezar. ¿Pero qué son realmente? Son damas de compañía, damas de la corte, ya sea una infanta, ya sea una menina, ya sea un bufón. ¿Lo veis? Pero están para acompañar. ¿Lo veis? De forma que todos los elementos secundarios del cuadro, por supuesto, pero vemos que todas estas figuras son figuras femeninas. Este papel secundario representado en el arte. O, por ejemplo, otro cuadro que os sonará un poco, que es una mujer desnuda. ¿Para qué sirve este cuadro? Como hacen el Ramos después en el arte del pop, para denunciar la cosificación de la mujer. No. Este cuadro está destinado para ser consumido, para ser visto, de forma, voy a decir hurtadillas, de forma privada. Luego tendrán todo lo que queráis. Si es la duquesa de Alba, el cuerpo y la cabeza, no, todo lo que queráis, toda la historia que queramos. Pero en el fondo es una representación frontal de un cuerpo, además forzado. No digo forzado desde el punto de vista moral, sino forzado en la postura, y ese cuello. Hay una desconexión entre la cabeza y el cuerpo, posiblemente. ¿Veis? Siempre decimos que es más sugerente la maja vestida que la maja desnuda. Pero esto solo son opiniones. Son poses para la contemplación. Fijaos, en el arte contemporáneo, Marta Jungwirth, para la Galería de Slopak, de la que hablaré a finales de este mes, hace sus propias majas, con otro tipo de lenguaje. ¿Veis ahí a la maja? ¿Más o menos? Más o menos, ¿verdad? Es que lo que está haciendo es utilizar un lenguaje expresionista. De forma que los brochazos, este cuadro es de formato grande. Este cuadro debe ser más o menos del formato que estáis viendo ahora mismo proyectado en la área. Lo que va a hacer es utilizar estas representaciones de arte clásico llevados a un lenguaje que es mucho más directo, es mucho más agresivo. Toda esta placidez que tenemos aquí desaparece. ¿Lo veis? Fijaos en la diferencia entre lo que hace Jungwirth en el siglo XXI y lo que hacía Ingres en el siglo XIX. De nuevo, otra mujer en edad joven, fértil, por supuesto simbólica, el agua que cae en este manantial que representa la vida. De nuevo sería una Venus de Willendorf, pero absolutamente marmórea, es una escultura, no tiene vida. O la libertad viviendo al pueblo. Os suena, ¿verdad? El cuadro de la Croix. ¿Qué pasa en este cuadro? ¿Qué problema tiene este cuadro si tuviésemos que hablar de un problema? ¿Se os ocurre? ¿Cuántas mujeres hay en este cuadro? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas hay? ¿Una? ¿Seguro? Es que no hay ninguna. No hay ninguna mujer. Porque esto es la libertad. Es un símbolo. Es decir, cuando aparecen estas revueltas por el ataque a la libertad de expresión en Francia, hay una manifestación.
Y Delacroix representa a todos los que van a protestar como hombres. La única mujer que aparece es la libertad, como símbolo. Es decir, el arte ha utilizado la figura de la mujer para simbolizar algo, pero ahí no hay mujeres peleando. Es decir, no hay ninguna realmente. El uso de la mujer como un objeto simbólico es absolutamente frecuente, ya sea fértil, erótico, político. Pero ¿dónde están las mujeres? No aparecen representadas. Entonces, claro, ¿cómo vamos a saber si había artistas si no tienen cabida? ¿Lo veis? Y este es uno de los grandes cuadros de la historia del arte. Fijaos, una mujer, bueno, aquí cruzamos los dedos. Sí. Cristina Lucas, arte contemporáneo, va a rodar este vídeo. Uy, bueno. Bueno, lo veis. Cristina Lucas es una artista contemporánea que utiliza el vídeo y la performance, en este caso el vídeo arte, para reflexionar sobre un problema vigente, es una revisión de la historia del arte. La libertad de pueblo de Delacroix seguro que no estaba pensando en la figura de la mujer, por supuesto que él no quiere agredir a la mujer utilizándola como símbolo. Lo que pasa es que en ese momento no está en el contexto. Cuando nosotros revisamos con distancia la historia, vemos que estas cosas pasarán. Y las mujeres y las que, que tienen más edad, pues recordarán cosas similares, como poder tener que ir con el marido para poder abrir una cuenta corriente. Bueno, continúo. El origen del mundo, de Courbet. ¿Os suena, verdad? A menos de Willendorf. Del realismo. La pintura realista, después de la pintura romanticista, lo que va a hacer es buscar los elementos más cercanos a la realidad. Y algo tan natural como esto. Por esta zona hemos pasado todos, por lo menos una vez. Cuando Courbet pinta este cuadro, que luego hay controversias, no sabéis si es un fragmento de un desnudo frontal entero, pero cuando se pinta este cuadro va a ir pasando de manos en manos de forma casi privada, sin que se entere nadie.
De hecho, cuando se hace una retrospectiva de Courbet hace 15, no, más 20 años, el ministro de Cultura francés evita hacerse una foto delante del cuadro. Porque de pronto nos sentimos un poco atacados, ¿lo veis? Porque hay un elemento en el que roza esa especie de microsociología que pertenece al pudor, al cuerpo desnudo, el cuerpo desnudo con vello. ¿Recordás cómo todas las pinturas clásicas del neoclasicismo, fundamentalmente, parecen esculturas? Aquí de repente aparece la realidad pura y dura. Este año en Narco ha habido una pieza que habréis visto en prensa de una mujer que, cuestionando su sexualidad, pues se ha cosido la vagina. No sé si habéis oído hablar de ello. Bueno, pues artistas contemporáneos que utilizan el proceso, el soporte artístico para poner en debate las situaciones que pertenecen a nuestro ámbito contemporáneo, cotidiano. No voy a meterme en esa pieza hoy, porque sí la explico el día 25. Fijaos, en el arte contemporáneo, Débora de Robertis, una artista performativa, se fue al Museo de Orsay y justo donde está el cuadro del origen del mundo, hizo un acto performativo en el que se grabó el vídeo mientras se sentaba con las piernas separadas leyendo una serie de poemas a favor de la mujer. En el vídeo es muy gracioso porque tenemos aquí a uno de los asistentes de sala que está intentando taparla de la mejor forma, pero lo menos agresiva posible, para que nadie la pueda ver. De nuevo que el uso del cuerpo de la mujer aquí ya no solo sirve para evidenciar, sino también para ocultar, porque la mujer que tapa, o sea, la persona que tapa también es mujer. Muy curioso. O piezas que os sonarán, ¿verdad? La Olimpia de Manet. ¿Os recuerda a Tiziano? Lo que pasa es que aquí ya estamos en esos terrenos que han pasado el realismo y Manet nos da algunos datos más de la figura. Ya no es un símbolo, sino que la viste. Cuando digo la viste me refiero al lacito que tiene en el cuello, los zapatos de estar en casa con un tacón, el tocado del pelo, dan unos datos de cómo eran estas mujeres. Ya no es una diosa, es una prostituta. ¿Lo veis? Pues ya sí que nos está evidenciando un rol de la mujer dentro del ámbito social, no un rol simbólico. O, por ejemplo, otra mujer que conoceréis. Otras mujeres que conoceréis. ¿Os suena, verdad? Pablo Picasso, las heridas de Aviñón. Figuras que pueden ser que son totalmente escultóricas en las posturas. ¿Lo veis, verdad? Figuras que tenéis por aquí, que nadie se preocupe que se han disculpado, que se tenían que ir. No lo estoy haciendo tan mal, pero de todas formas, si alguien se tiene que ir, lo podéis ir. Bueno, fijaos. Es interesante ver esta forma de utilizar la figura de la mujer para reflexionar sobre el arte. Utilizamos este elemento del cubismo. De repente, todo lo que pasa dentro del lienzo pertenece a la ficción, a lo que ocurre en el lienzo. No intentamos representar la realidad exterior o la realidad natural. Se generan nuevas formas de lenguaje y Picasso, a través del lenguaje cubista, este cuadro absolutamente precursor, lo que va a hacer es mostrarnos una forma nueva de representación. Pero ¿qué pasa con Picasso? Que Picasso y su relación con las mujeres, pues ya sabéis que es bastante polémica. Va a ser un devorador de mujeres. Pero esto, históricamente, era visto como casi como una virtud. Ahora lo pensamos y mucha gente no traga la figura de Picasso precisamente por su carácter. El hecho de que fuese un gran artista no significa que fuera mejor o peor persona. Cuidado con esto. Y sí que es verdad que lo va a utilizar la figura de la mujer, en este caso no son mujeres anónimas, hieráticas. No es Dora Maar, o María Teresa Walter, o Jacqueline Roquet, o Olga Cocloa, todas las mujeres que estuvieron con él. No son ninguna de esas. Es decir, está utilizando a la mujer de forma totémica. Es un tema para investigar sobre la historia del arte. Modigliani. Fijaos, el uso del cuerpo de la mujer de nuevo, ya no solo para recrearnos, que también, para generar nuevas formas expresivas. Y esta exposición que tenemos ahí, ¿veis ahí? El catálogo duró 2 días, porque al tercer día la gente empezó a apedrear el cristal de la Galería de Bangor porque se ofendieron porque tenía vello público. ¿Lo veis, verdad?
Modigliani hablando de su pareja, de Gianni Butar, esta chica de 19 años que acaba tirándose por la ventana después de la muerte de Modigliani. Pues Modigliani va a trabajarla como si fuera una pieza de Botticelli, ¿veis? La serpentinata, el contraposto de los hombros, utilizando esos códigos del Renacimiento. O en la pintura expresionista tenemos a Kirchner, que aquí sí que va a utilizar estas mujeres para denunciar una situación, ¿verdad? Las mujeres de la Plaza Potsdam, ya sabéis la historia de este cuadro, supongo, ¿verdad? Cómo estas mujeres son prostitutas, pero la alcaldía deja que estén en la Plaza Potsdam del centro si se visten de luto, como si fuesen viudas de los soldados, de los caídos en la guerra. Y nos las presenta en primerísimo plano, absolutamente anguladas, absolutamente dignas. Fijaos en las barbillas elevadas, defendiendo su propia persona, a diferencia de los personajes que van a consumir la prostitución, que son pequeños hombrecillos que echan la cabeza hacia adelante. Aquí Kirchner sí que está utilizando la figura de la mujer no como elemento estético, sino que está buscando una denuncia de lo que está pasando. Matisse va a hablar del color y de nuevo las formas, fijaos, el círculo todo el rato. De nuevo aparece Willendorf por aquí. De nuevo la circunferencia como elemento fundamental para comprender la estética de lo femenino, de lo fértil. Fijaos la diferencia entre estas chicas y estas otras. La agresión que hay en esta descripción y la dulcificación que hay en esta otra. ¿Veis ahí esa diferencia entre lo contemplativo y lo político? O de nuevo el homenaje, ¿verdad? Dalí representando a Gala continuamente, como su musa. Más que su musa, su sustento. Esa forma de decir, mi mujer es mi edificio. Es quien va a sujetar todo mi imperio. Esta frase tan terrible que detrás de un gran hombre, ¿sabéis, no? Que ha sido tan manida y que por fortuna ya está desapareciendo, de manera que muchas veces se dice, no, es que Gala era muy fría y calculadora, era el que le llevaba, le manejaba todo, luego hacía lo que quería, el Dalí no hacía lo que quería. ¿Qué va? Si no hubiese sido por Gala, a lo mejor el imperio de Dalí hubiese desaparecido también, ¿verdad? Y sin embargo siempre tenemos esa especie de pequeño resquemor en que la figura de la mujer tiene que ser sibilina. William de Kooning en el expresionismo, mujer 1, con esa agresividad que aparece en esta pieza. Fijaos, descubrimos una cabeza, descubrimos unos pechos, descubrimos unos pies y toda esta locura. ¿Qué relación puede tener un artista con las mujeres cuando pinta este cuadro? Quizá ninguna, pero lo que sí lo que sí vamos a inferir es que allí hay una tensión absoluta, ¿lo veis? Fijaos en la diferencia entre este cuadro de William de Kooning o esta otra mujer representada por Lucian Freud. ¿Qué está pasando aquí? Que de pronto un artista considera que los cánones clásicos no tienen por qué ser válidos. Y de repente retrata a esta amiga suya, que era una trabajadora social de su barrio, que la conoce en un bar, y le pide que si quiere posar para ella, que estaba entradita en carnes, y posa de esta forma absolutamente ajena a nosotros. Ya no es Guercino con la Susana y los viejos, en la que la estamos espiando. Ya no es Betsabé, que nosotros estamos mirando a Betsabé como le daban los pies. No, esta mujer está durmiendo, pasa absolutamente de nosotros. Vuestra opinión no me importa, yo soy como soy. Y Freud habla sobre eso, sobre la carne no canónica, el cuerpo es como es. Y si no, miraos al espejo. Yo cada vez que tengo que explicar el canon artístico, las 7 cabezas y media famosas, ¿verdad? Por ejemplo, siempre acabo diciendo, cuidado, que estos son los dioses, que nos sales a la calle y todos somos más cabezones, o tenemos menos cabeza.
Es decir, que lo del canon está muy bien para representar a la libertad que está viviendo el pueblo, pero no para representar la realidad. ¿Veis aquí? Mel Ramos, dentro del pop art. ¿Qué vemos aquí? Bueno, hay dos cosas que reconocéis, ¿verdad? Por un lado, una mujer desnuda y por otro lado, el logotipo de McDonald's. El lenguaje pop va a utilizar precisamente elementos muy reconocibles. Vemos una mujer estupenda, estupenda desde el punto de vista de este canon que estamos hablando, ¿verdad? Y el logotipo de McDonald's, de forma que tú cuando lo ves te atrae y dices, ¿qué pasa aquí? Pero fijaos dónde está subida esta mujer. Encima de una hamburguesa. O sea, es un objeto de consumo. ¿Veis cómo Mel Ramos aquí lo que está haciendo es denunciar una cosificación a través de un lenguaje muy directo? Entras en el juego y de repente ya te ha pillado. Ya te está haciendo pensar, ¿y por qué me interesa tanto esta hamburguesa? ¿Lo veis? Fijaos, hay un colectivo desde los años finales de mediados de los 80 que se llama Guerrilla Girls, que van con una máscara de gorila, hacen ese juego entre la fonética gorila y guerrillera en inglés, que van a hacer estas reflexiones. Es decir, en el Museo de Arte Contemporáneo en el MoMA, ¿verdad? ¿Pone MoMA o pone...? No, en el Metropolitan, perdón, en el Metropolitan, el MoMA, en el Metropolitan de Nueva York. Si quieres estar allí siendo mujer, tienes que estar desnuda. Porque el 85% de los desnudos representados en los cuadros son mujeres. Y el 5% de los artistas que tienen obra representada ahí son mujeres. Es esta reflexión que hacen estos colectivos artísticos, que además como llevan estas máscaras nunca sabemos quiénes son. De hecho, es un poco rollo Batman, que ha pasado el tiempo y siguen haciendo actividades, pero no son las mismas seguramente. Lo que van a hacer es denunciar precisamente esta cosificación de la figura de la mujer, que es absolutamente histórica, como acabamos de ver. ¿Qué tal vais? ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Nadie? Bien, perfecto. Bueno, pues entonces ahora sí que me iría a la segunda parte. ¿Qué tal? Sí, ¿no? De la conferencia. Y comienzo fatal. Comienzo cometiendo un error. Porque le he puesto este nombre. La mujer artista. Como si la mujer, como si tuviéramos la necesidad de poner el nombre artista, añadirle mujer para diferenciarlo. Yo no tengo ninguna charla que se llame el hombre artista. Y sin embargo, sí tengo una que se llama la mujer artista. O sea que, a partir de hoy, y posiblemente sea la última vez que vea esta charla, porque esta charla tendría que dar una mujer, pero bueno. Pero esta diálogo la voy a quitar inmediatamente. Pero sí que os voy a contar un poco la historia de la mujer en la historia del arte. Y fijaos qué curioso, porque todo empieza de esta forma. Estas mujeres artistas de las que no tenemos constancia, y porque en el Metropolitan de Nueva York el 85% son hombres el 85, el 95 son hombres, y lo que son mujeres representadas y no artistas. Según Plinio en la Historia Natural, el origen del dibujo y la pintura, quitando las cavernas, aparece a través de esta mujer, de Cora, la hija de Butades, que era un alfarero. Y se considera que esta mujer, Cora, lo que va a hacer es que cuando su novio tiene que irse del país, no sé si a una guerra o algo parecido, se le ocurre la idea de, con una vela, proyectar su sombra en la pared y de esa forma poder dibujar el contorno de la figura, generando lo que se cree que es el primer retrato firmado de la historia del arte. Muy curioso que la primera artista, o el primer artista del que se tiene constancia es Cora, la hija de Butades, que es una mujer. ¿Lo veis? O por ejemplo, en las miniaturas del Beato de Liébana, en la Catedral de Girona, 1073, la Edad Media, los monjes y monjas que ilustraban los códices no firmaban las obras, porque pertenecían al ámbito eclesiástico, no estaban nominados. Sin embargo, Ende es la mujer que va a firmar estas piezas. Es la primera constancia de firma en la historia del arte. Y también es una mujer, además era una monja que tenía bastante
bastante talento y bastante poder, porque tenía como unas 60 o 70 personas a su cargo, ilustrando los diferentes escritos cristianos. O sea que una mujer es la originadora de la vida, una mujer la originadora de las artes o del retrato, y una mujer es la primera que firma. ¿Lo veis aquí estas piezas de Ende? ¿Y qué va a pasar más adelante, en el siglo XV? Pues que el artista, como sabéis, hasta prácticamente el XVI y medio, por decirlo de alguna forma, no va a ser considerado como tal, va a ser un artesano. El mes pasado, cuando hablábamos de Velázquez, precisamente Velázquez tenía esa obsesión, ¿no?, de que su labor estuviese reflejada como artista, no como artesano, ¿verdad? Y claro, ¿cómo se van a gestionar los artesanos? A través de los gremios. Y los gremios, como hemos visto hace un rato, cómo era la función de la mujer, que tenía que dedicarse a tener contento al hombre en la cama, en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, no había mujeres en los gremios, no estaban permitidas. De forma que no puede haber las mujeres artistas, ¿no?, ni siquiera artesanas. Va a haber artistas como Clara Peters que van a tener esa dificultad. Entonces, ¿cómo puede ser una mujer artista en el siglo XVI? Tiene varios métodos y ninguno sencillo. ¿Cuáles? No puede estar inscrita a ningún gremio. Entonces, o es hija de un artista y entonces puede aprender el oficio en casa, ¿lo veis? O se tiene que casar con algún artista. O el artista ya muy mayor casa, si tiene una hija que es artista, pero no puede ser titular del taller, se casa con otra persona que pueda firmar sus obras y los documentos, aunque ella sea la artista. ¿Lo estáis viendo? Entonces, claro, ¿cómo va a trascender estas figuras? Además, en el ámbito formativo, en las escuelas de Bellas Artes, uno de los elementos fundamentales es el dibujo del cuerpo humano. Porque el objetivo último del artista clásico es ser pintor de historia, de escenas históricas. Necesitan el cuerpo humano. Fijaos que el escalafón era este. Lo más bajo era retratar animales. Lo siguiente eran bodegones. Lo siguiente era el retrato per se. Y lo siguiente, que era la élite, era las escenas históricas o mitológicas. Pero si tú no puedes ver un cuerpo desnudo porque a una mujer no se le permite, ¿cómo vas a aprender anatomía? ¿Lo ves? Entonces, ¿qué le pasa a Clara Peters? Que fijaos qué maravilla de bodegón. ¿Lo veis? Sin embargo, fijaos en este autorretrato, lo extraño que es el cuerpo. Claro, si ella hubiese tenido la posibilidad de formarse como se estaban formando los hombres, no hubiese tenido ninguna dificultad en proporcionar la figura. ¿Lo veis? Y sin embargo, ella, fijaos, hasta qué punto tiene una capacidad técnica de primer nivel. Clara Peters es la primera exposición monográfica de una mujer en el Museo del Prado en el 2017, 200 años después de la inauguración del Museo del Prado. Fijaos qué curioso cómo esto es un bodegón, pero al mismo tiempo Peters aprovecha para autorretratarse continuamente. No sé si la veis ahí. Hay como 16 autorretratos en los reflejos de los objetos, por ahí. Una especie de reivindicación, ¿verdad? O, por ejemplo, Sofonis Bandisola. Claro, la otra opción, si querías estar en un gremio, era imposible porque no te admitían los gremios artesanales. Entonces tenía que ser a través de tu padre o a través de tu marido, ¿verdad? Había una excepción, por cierto, que era enviudar. Entonces sí te permitían ser titular de un taller artístico, artesano. Es decir, se moría tu marido, pero tú ya ahí sí. Esa es la única excepción. Y la otra era pertenecer a la corte. Es decir, muchas pintoras como Sofonisba, o, bueno, no veremos alguna más, lo que van a ocurrir es que son damas de la corte, que por supuesto no tienen título de artista, pero tampoco pasaba con los hombres en este caso.
Es decir, un artesano ganaba un sueldo, pero es que un cortesano estaba mal visto que tuviera un sueldo. Entonces no podían cobrar por su actividad, tenían que tener otra actividad. Recordáis, por ejemplo, a Velázquez, que era aposentador del rey, no se le consideraba pintor. Bueno, pues estas artistas como Sofonisba, que va a tener retratos como este, de Sánchez Coello, de Felipe II, atribuido a Sánchez Coello durante muchos años, hasta que se ha descubierto que no, que lo hizo Sofonisba Andisola, un retrato tan famoso, hecho por una mujer, pero no ha trascendido hasta hace muy poco precisamente por eso. Lo vais viendo. Estas artistas, sobre todo lo que iban a hacer son bodegones, iban a hacer figuras como Fede Galizia, que iba a ser una de las grandes bodegonistas de la historia, y los libros de historia nos van a decir que el primer bodegón de la historia es la cesta de frutas de Caravaggio, cuando Fede Galizia ya había hecho un montón de bodegones con una aspiración casi científica, estudiando cómo eran los insectos para que aparecieran encima de las frutas, y sin embargo, revisaba los libros de historia y vais a ver que es Caravaggio el primero que hace un bodegón que se considera obra única, el bodegón. ¿Lo ves? O figuras sufrientes, ¿verdad? Como Artemisia Gentileschi. Bueno, veis a Artemisia, que fue una de las grandes pintoras de la historia de la pintura, ya sea hombre o sea mujer. Su padre era un pintor caravallista, por eso ella va a poder acceder a los estudios de dibujo y pintura porque el padre es titular de un taller con discípulos y con derecho a venta de obra. Como el padre tiene mucho trabajo, lo que va a hacer es que va a delegar en el aprendizaje de su hija en Tito, en un profesor de dibujo, y este señor le va a abusar de ella, la va a violar. Le va a prometer después que se va a casar cuando es mentira porque ya está casado, etc. Artemisia, después de todo lo que le pasa, lo denuncia, se lo dice a su padre. Y ella insiste. Y en esta época, cuando van a juicio, está todo documentado además, cuando van a juicio, la forma de saber si decía la verdad es torturándola. Y si insistía, es que decía la verdad. Y como saben que estaba aprendiendo a pintar, una de las torturas, aparte de una inspección ginecológica, fue retorcerle los dedos con unas cuerdas específicas a la pintora. Y a pesar de eso, ella insistió que había ocurrido esto. Y que le había prometido que se iba a casar, etcétera, etcétera. Solo le desterraron un año a este hombre, nada más. Y Artemisia pudo recuperarse y desarrollar su labor artística. ¿Lo veis? Fijaos, Artemisia, después de todo lo que le ha pasado, su relación con los hombres, cómo son sus Susana y los viejos. Recordáis la de Yercino, cómo esos cuadros pintados por hombres aparecen como haciéndose la loca, por decirlo así. No me estoy dando cuenta que me están mirando. Sin embargo, aquí fijaos la expresión que tiene de repulsión. ¿No ves? Que es lógico. Y cómo no, después de lo que le pasó, no iba a pintar tantas Judith y Holofernes como esto. ¿No ves? Por supuesto, el lenguaje es caravallista a tope, ¿verdad? Tenebrista y descarnado. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo esa relación y ese estudio, es decir, cuando pinta el cuadro, hay una primera versión en que la sangre cae levemente por el cuello, pero se pone en contacto con gente que tiene relación con la ciencia anatómica y le dice, no, si te cortan la aorta va a salpicar. Entonces ella hace otra versión donde veis ahí cómo la sangre sale salpicada. ¿Lo veis? Es decir, que no es que sea gente virtuosa, es que gente que estudia. O sea, que no son personas de otro planeta, son mujeres. ¿Veis aquí? Está Judith y su doncella de Artemisia. Claro, Artemisia Gentileschi lógicamente va a utilizar este lenguaje después de la experiencia que tiene. Avanzamos en el tiempo y tenemos como Elisabeth Vigée-Lebrun, que va a ser una de las grandes retratistas de su época. Entre otros va a hacer retratos de María Antonieta, por ejemplo. Esto es un autorretrato. Entonces ya empezamos a ver en el siglo XVIII artistas, mujeres, que empiezan a tener un peso específico como tales. ¿Veis aquí los retratos de Artemisia? Artemisia de Lebrun. Este es el retrato de María Antonieta, por cierto. O fijaos, por ejemplo, en este retrato de Manet, de Bertrand Morisot.
ya estoy avanzando en el tiempo y ya empezamos a encontrar artistas como Berthe Morisot o como Marie Cassatt que van a convivir con el movimiento artístico de la época, van a ser artistas impresionistas que van a estar en diálogo directo pues con Edgar Degas, con Manet, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Y va a trabajar este cuadro. Es Eugenio Manet porque precisamente Berthe Morisot se casó con... era cuñada de Manet, se casó con su hermano. Fijaos en la escena, porque estamos en el impresionismo. Y los impresionistas sabéis que lo que van a representar a través de la pintura es la interacción de la luz y el color sobre los objetos. Y ya está. No les da igual que sea una catedral, que sea un retrato, que sean unas flores, están investigando. Sin embargo, las chicas van a hacer escenas que nos recuerdan mucho al ámbito doméstico. Es decir, a pesar de que ya son figuras que son artistas per se, pero todavía que tienen restringida su representación precisamente a ese ámbito de la casa, de preparar, de la cocina. Eso es una cocina, parece, ¿no? Más o menos. Desde el altar, etc. La lectura. Escenas intimistas de mujeres que están leyendo recogidas. ¿Lo veis? Fijaos qué maravilla este dibujo de Degas, que es un retrato de Marie Cassatt sentado. Fijaos, Marie Cassatt. Las escenas de Marie Cassatt nos van a llevar, sobre todo con los dibujos a la pastel, a estos trabajos de las maternidades. ¿Lo veis, verdad? De forma que estas artistas son precursoras porque ya empiezan a tener una presencia, van a exponer con los impresionistas, no tienen que ser cuadros asignados para una persona específica o firmados por hombres para que puedan tener salida en el mercado, sino que ya están firmados Marie Cassatt por ellas mismas. Pero también va a haber artistas que van a estar en la sombra, por ejemplo, Camille Claudel, la escultora, ¿verdad? Que fue pareja, que tuvo una relación con Rodin, y era tan buena escultora como Rodin. Lo que pasa es que el titular del estudio era él. Fijaos esta pieza que es espectacular. Además, hablo un poco de la historia personal de Camille Claudel, porque Camille Claudel tiene una relación con Rodin. Rodin, por decirlo así, mantiene esa relación durante un tiempo, pero nunca deja a su mujer. Y ella, entre comillas, según los libros, se enloquece. Y fijaos cómo se autorretrata aquí, como intentando tirar de la figura que va desapareciendo. ¿Lo veis? Pero vamos a tener en el ámbito del cubismo pues a María Blanchard, artistas que utilizan el mismo lenguaje que los cubistas, como Picasso. ¿Lo veis? O con esto de nuevo, a través del lenguaje cubista, pero de nuevo una maternidad. O Tamara de Lempicka, dentro de ese movimiento casi Dada, donde los cuadros de Tamara de Lempicka van a jugar con el lenguaje protocubista, estas formas geométricas de síntesis, pero al mismo tiempo buscando esto que ahora se utiliza mucho de la mujer empoderada. Pues las figuras de Tamara de Lempicka son mujeres con muchísima presencia. Bueno, a la moda de la época, pero es absolutamente contundente la composición, absolutamente presente. Y por supuesto, los diferentes lenguajes pictóricos de la época, pues tenemos a Sonia Delaunay, con el lenguaje orfista. ¿Lo veis? Ese juego de geometrías dentro de la abstracción, de movimiento. Sonia Delaunay. ¿Veis que todo esto, en la primera parte de esta charla, he hablado de cuadros donde aparecían mujeres y el 95% de lo que he mostrado, salvo dos, lo de June Wirt y lo de Cristina Lucas, eran desarrollados por hombres. Sin embargo, ahora estamos viendo mujeres que están trabajando diferentes lenguajes plásticos, evolucionando igual que los hombres en la historia del arte, y parece que sí hay. Frida Kahlo, dentro del movimiento socialista. Siempre hablamos de Dalí, ¿verdad? De René Magritte, hace poco hemos hablado mucho. Bueno, Frida es otra de las grandes surrealistas, ¿verdad? Que va a llevar a cabo este lenguaje total dentro de lo onírico, lo simbólico y lo autobiográfico. Es que Frida Kahlo tuvo problemas de salud, aparte de que le pasó el autobús por encima, y esos dolores aparecen aquí, esa columna vertebral, que es una columna griega, que está resquebrajada y absolutamente punzante, absolutamente dolorida. De nuevo esa mujer que aparece como en Tamara de Lempicka con toda la presencia del elemento femenino delante de un mundo de máquinas.
La mujer que utiliza la representación artística para reivindicarse. Y en otros terrenos del lenguaje, Georgia O'Keeffe. De repente, de nuevo estoy en la abstracción. Esta abstracción que roza lo sensual. Lo vais viendo. A través del mundo de la naturaleza, de las ondas, pero que de repente esos pliegues nos pueden recordar a otro tipo de cosas. O Nicky de Saint-Saëns. Fijaos, ¿recordáis el origen del mundo de Courbet? Pues la entrada a las exposiciones de Nicky de Saint-Saëns había que pasar por ahí. ¿Lo veis? A través de este lenguaje que trata al hombre y a la mujer de esta forma tan divertida, tan lúdica, saltándose los cánones dentro de este lenguaje que podríamos estar dentro del terreno casi pop, ¿verdad? Hay otras dos chicas que me interesan mucho. Una es Lee Krasner. ¿Qué os parece este cuadro? Si alguien no conoce a Lee Krasner, debería conocerla. Os la presento, aquí está. Pero si yo digo Jackson Pollock, pues a lo mejor no suena más. Claro, pues Jackson Pollock era el marido de Lee Krasner. Lee Krasner no pasa tanto a la historia del arte cuando tiene un lenguaje muy similar. Y no solo eso, sino que va a coger un segundo plano en su relación con su marido para poder ayudar y promocionar a Jackson Pollock. Porque si hace poco hubo una exposición en el Guggenheim sobre Lee Krasner, y cuando ves los cuadros ves que tenía la misma fuerza pictórica que Jackson Pollock, si no más. Otra mujer que hizo parecido fue Elaine de Kooning, que es la mujer, o mejor dicho, William de Kooning es el marido de Elaine. Y ella también va a seguir su desarrollo pictórico, pero va a ir desplazándose para promocionar, incluso escribe textos en los catálogos de lo buen pintor que era su marido. ¿Lo ves? Esto es un poco el paralelismo con lo de firmar la obra de tu mujer en el siglo XVII o en el XVI. O dentro del arte óptico, otra mujer, Bridget Riley. ¿Veis cómo yo ahora podría hablar de Vasarely? Pero es que Riley trabaja al mismo tiempo que Vasarely, generando estas composiciones geométricas, generando esta sensación de movimiento. O por ejemplo, esto ha pasado últimamente en la historia de las noticias del arte. ¿Habéis visto que el año pasado creo que fue, o hace unos meses, en París se envuelve el Arco del Triunfo con plástico para llevar a cabo el proyecto de Cristo, el artista checo? Y todo el mundo habla de Cristo. Y no han hablado de Jean-Claude, que es su mujer. Todos los proyectos están hechos juntos. Todos, desde el principio. Pero en la prensa, en todos los sitios, se habla de Cristo. A lo mejor es porque el nombre suena como muy megalómano. Pero Cristo era un gran artista, pero todos los proyectos están firmados por ambos, por Jean-Claude y por Cristo, ambos ya fallecidos, que se van a dedicar a hacer estos proyectos tan increíbles como rodear o envolver una isla, ¿verdad? O estos espacios de land art, de utilizar el paisaje como soporte pictórico. Esas sombrillas amarillas, que es como cuando cogéis un pincel y vais salpicando vuestro lienzo. Pues en este caso lo que hacen es modificar el entorno a través de estos colores. O, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Lo veis? Esta instalación en el Parlamento de Berlín, alemán, donde lo envuelven por completo haciendo una intervención en el espacio físico. Es decir, que habéis visto que estamos viendo mujeres que han hecho exactamente lo mismo que hombres. Pero en los libros de texto vamos a encontrar referencias mínimas en ese ámbito. Por ejemplo, en España, tenemos en el ámbito de la pintura, pues todos conocéis a Antonio López, Eduardo Naranjo, etc. Estos pintores del realismo español, ¿verdad? Pero este grupo tenía otros artistas que eran Amalia Avia, Isabel Quintanilla, María Moreno, la mujer de Antonio López, ¿verdad? Que eran tan eficaces en ese lenguaje realista como los chicos. ¿Lo veis? O en el ámbito de la fotografía, en España, pues teníamos ¿os acordáis de Ucalele en los años 80, verdad? Ahora hay muchas, hoy no me voy a enrollar, pero tenemos a Cristina Líder, a Cristina García Romero, tenemos un montón de fotógrafas en el ámbito internacional y en el ámbito en el arte español. Bueno, pues vemos a Ucalele
que se hizo muy famosa con estas representaciones fotográficas donde intervenía sobre la fotografía con la anilina y con la acuarela. Esto que ahora ya con el Photoshop pues ya no se ha perdido un poco. ¿Lo veis? O habrá que hacer referencia en el ámbito escultórico, podría estar hablando horas, pero habría que hacer referencia a Louis Bourgeois. Louis Bourgeois nos da para una sola charla. ¿Cómo vais? Pues empiezo por un día. Mujer que va a hablar precisamente de la mujer doméstica. ¿Veis ahí? Fijaos en esta simbología de este dibujo de Louis Bourgeois, cómo recuerda mucho a la Venus de Urbino. Porque aparece el sexo y la casa. De esto habla Louis Bourgeois. Louis Bourgeois que de pequeñita fue testigo de la infidelidad de su padre. Y a partir de ahí eso le marcó. Y a partir de ahí se dio cuenta de cuál era la expectativa que tenía una mujer. Y va a hacer estas esculturas. Estas esculturas que tienen su vientre. ¿Lo veis? Lo orgánico en el mundo de la mujer. De nuevo. Ya no es Urbino. De nuevo es Willendorf otra vez. La fertilidad. Como veis, son mujeres que hablan de problemas candentes que han pasado históricamente, pero ahora tienen la posibilidad de decirlo porque además tienen nombre. En la acción performativa, una de las más reconocibles, la que he hablado muchas veces, es Marina Abramovic, que además fue el premio Princesa de Asturias de las Artes el año pasado, ¿no? Hace 2 años. Pues aquí con su pareja Ulay, pues hacían este tipo de actos performativos, ¿verdad? Esta figura donde la obra no es la fotografía en sí, sino la acción. Es una exposición donde solo se puede pasar en la sala de exposiciones, si quieres seguir viendo la exposición, por este pasillo. Donde hay un hombre y una mujer desnudos y apenas hay 30 centímetros. Entonces, la acción del usuario del museo de tener que reprimir su pudor para poder continuar viendo la exposición es de lo que habla esta escena. O algunos elementos mucho más macabros. Fijaos, es todo muy simbólico, pero esto es una acción real. Cogían la flecha, Ulay estaba en un extremo, se echaba hacia atrás, Marina Abramovic se echaba al sentido contrario y aguantaban ahí la flecha. Y ahí se quedaban parados. Y la acción terminaba justo cuando el público no aguantaba más. O sea, lo que está poniendo son los límites de nuestra paciencia, de nuestra resistencia. O, por ejemplo, esta denuncia de Marina Abramovic a la cosificación de la mujer. Esto es una acción, estos son fotogramas, es acción performativa. Esto es el resultado que queda como testigo de la acción. Pero aquí lo que hace Marina Abramovic es empezar a peinarse con un cepillo que tiene púas de hierro. De forma que según se está peinando, se empieza a dañar y empieza a sangrar. Claro, es terrible porque lo hace físicamente. Pero por otro lado, lo que está haciendo la artista, en este caso, lo que está diciendo, fijaos lo que sufrimos las mujeres para proyectar una imagen. O la dependencia de la pareja. Esta performance sobre este beso, en el que se besaban hasta quedarse sin aire, hasta que caían redondas. Por supuesto que habréis visto el famoso acto performativo de Marina Abramovic sentada y toda la gente pasando por delante y admirando. ¿Qué va a ocurrir? Que es muy interesante porque en este caso es una mujer que se convierte en algo muy representativo del arte contemporáneo, que es la mujer marca. Esto pertenece mucho al arte pop. De repente, Marina Abramovic ya no nos importa demasiado que sea la precursora del arte performativo, sino que ella se ha convertido en alguien que la gente quiere ver y con la que se quiere fotografiar. ¿Lo veis? Entonces esta performance era simplemente, ella se tiraba 8 horas al día, durante 7 días, sentada en esa silla, la gente hacía cola, y tú simplemente te sentabas delante de ella y la mirabas, el tiempo que quisieras. Y ya está. De forma que se convierte en una estrella del pop. ¿Lo veis? O estas reflexiones sobre el cuerpo, ¿verdad?
Bueno, avanzo, veis esta imagen. O por ejemplo, dentro del acto performativo, pues tenemos a Regina José Galindo, la veis ahí, que va a aparecer en una sala de exposiciones como si fuese la Venus de Nilo, por ejemplo. Pero es ella. Pues eso es una performance. Lo curioso de esta acción es que los visitantes al museo son invidentes. De manera que la única forma de ver la pieza es tocándola. Imaginaos la sensación que tienen los visitantes cuando se dan cuenta que no es mármol, sino carne, como decía Plinio. Dentro del arte conceptual tenemos artistas en España como Elena Sitz, que va a trabajar sobre la geometría. Series matemáticas que van a dar como resultado elementos pictóricos, plásticos, dibujos. Otra de las grandes del arte conceptual español. O La mujer como obra. Os he hablado hace un momento de Elena Almeida. ¿Veis cómo su cara poco a poco, a partir del 76, empieza a desaparecer? Hasta convertirse en escenas de este tipo. Mujer, en el arte contemporáneo, que nos explica cómo ha sido históricamente la mujer. ¿Lo veis? O por ejemplo, Jenny Saville, dentro del terreno de la pintura. Fijaos, cómo cuestiona los cánones. Autorretrato de ella con su madre y su hermana. ¿Qué es lo que parece? Un montón de carne. Por supuesto, no es el lenguaje pop de Mel Ramos tan agradable. En este caso, te está diciendo, así nos han estado utilizando. ¿Lo veis? Ni siquiera ella es así físicamente. El rostro sí, pero exagera el cuerpo. Este cuerpo que está cicatrizado. Esto lo uso yo en mi cuerpo. ¿Lo veis ahí? O Cindy Sherman, que se va a autorretratar disfrazándose, poniendo en evidencia pues ciertos esfuerzos que hacemos para proyectar una imagen que no somos. ¿Lo veis? Fijaos, por ejemplo, en esta acción fatal, desde esta foto a esta foto. Esta mujer que va reflexionando sobre todo ese esfuerzo para proyectar una imagen que exige la sociedad contemporánea. O Sara Lucas. De nuevo la arrogancia de la pose. Dentro de ese terreno casi de la androgenia. Ya no sabemos si es hombre, si es mujer, es una mujer. Pero se va a representar ejemplarizando cómo es la situación actual. O Ana Mendieta, haciendo esa referencia a lo orgánico, a la tierra de donde fue expulsada y donde ella va a volver. Lo veis, ¿verdad? Integrándose en el espacio. O Orlán, este artista que hablando también sobre esa proyección de la imagen, va a grabar intervenciones quirúrgicas en las que ella aparece, lo veis ahí, son vídeos, aparece con este tipo de prótesis. Claro, ¿de qué nos está hablando realmente? Nos está hablando de eso, de las exigencias de la sociedad. De forma que se llega a deformar de manera real. ¿Lo veis? Ya para acabar, una pequeña reflexión, de verdad que para acabar, sobre los entornos. La mujer puede utilizar el ámbito artístico para adaptarse a las leyes del arte, a las modas, a los estilos, como hemos visto. Ha habido pintoras cubistas, ha habido pintoras barrocas, ha habido pintoras expresionistas, ha habido pintoras en la abstracción geométrica, en la performance, en todos los ámbitos. Pero también van a utilizar el medio para hablar de sus problemas cotidianos y van a hablar también de lo que le pasa alrededor. Por ejemplo, Danica Phelps en estos dibujos, que se ve muy mal, estos dibujos en el que cuenta a través del lapicero su día a día, las cosas que hace. Si se compra una lata de Coca-Cola, si está en el cajero sacando un billete, de forma que va haciendo series de dibujos de algo tan cotidiano. Quiero decir que no por ser mujer tiene que ser todo el arte con un elemento reivindicativo, sino de lo que va a hablar es de escenas de su vida normal. ¿Por qué?
Porque es que lo que debería ser es que los artistas tuviesen vida normal independientemente de que sean hombres o mujeres. Chiharu Shiota, que de repente envuelve con estas telas estos elementos, generando esta especie de nebulosa con hilos de lana, donde lo que va a esconder en el fondo son elementos de la mujer doméstica tradicional. ¿Lo veis? Aparece allí la máquina de coser, es decir, la mujer estaba destinada a esto, pero ahora ya puede tener otras funciones en Occidente. Pero cuidado, no olvidemos lo que ha pasado para no repetir errores. Aunque ya sabéis que lo de repetir errores está muy en boga. O sea, de forma que tenemos alguna estadística como esta. Es una estadística antigua del amigo Joaquín Gallego del 2012. En España el 70% de licenciados en Bellas Artes son mujeres. Sin embargo, solo un 30% de las becas y ayudas para jóvenes creadores recaen en ellas, y su cifra dentro del mercado es desértico. Las galerías españolas solo acogen un 24,7% de las obras creadas por mujeres, y en el caso de los centros de arte públicos el porcentaje desciende hasta un 13% de creaciones de mujer. El reconocimiento oficial tampoco favorece la creación artística femenina. Solo el 13% de los premios nacionales de artes plásticas han sido concedidos a mujeres, y nunca el premio Príncipe de Asturias de las Artes ha sido galardonado a una mujer. No olvidemos que es del 2012 esta fecha. Ahora, por ejemplo, Marina Abramovic ya lo ha sido, por ejemplo. ¿Lo veis? De forma que, si nos damos cuenta, en el 2022 yo acabo de terminar la Feria de Arco y el 60% de los artistas, como os he dicho al principio, eran mujeres, más de la mitad. Con lo cual, parece que sí hay un camino de esperanza en este sentido. Y sobre todo, en esta búsqueda de que el arte nos va a servir fundamentalmente para poner en la mesa, en el tablero de juego, todos estos elementos que pertenecen a nuestro ámbito contemporáneo. Y la mujer, por supuesto, va a estar presente, y es muy importante también que se sepa que estuvo presente. Muchas gracias. Nos vemos.